La educación en sí mismo es cambio. Educar es transformar siempre. Educar es transformar las personas y educar también, y educamos para transformar la sociedad en la que vivimos. Y tenemos que trabajar por esa, no solo por adaptarnos a la sociedad que tenemos, sino también por dotar a las personas de las capacidades para transformar esa sociedad que a veces no nos gusta. La profesión docente es de las más complejas que existen y de las que demandan una mayor reflexión continua sobre cómo tienen que hacer las cosas para enfrentar los retos. No podemos ordenar a los docentes, a las escuelas, cómo tienen que hacer las cosas. Lo hemos hecho insistentemente y lo que resulta es que no cambian las prácticas. El cambio no viene desde arriba, tampoco viene solo desde abajo. Tenemos que trabajar en las capas intermedias, en los mesos, ¿no? En los niveles intermedios. Un nivel intermedio es lo que estamos haciendo aquí hoy, por ejemplo, es poner a los profesionales a discutir, a reflexionar, a dialogar sobre su profesión, sobre los cambios que tienen que hacer. Y sabemos desde hace tiempo que ser un docente no es solo el que además de ser el que sabe de algunas cosas y el que ayuda, es el que ayuda a desarrollar y construir esos conocimientos en las personas con las que está. Entonces es más bien un rol de facilitador, acompañante, alguien que genera los contextos de aprendizaje para que se pueda producir ese aprendizaje que es una construcción individual y colectiva siempre. Pasamos de una metáfora que estaba centrada en los contenidos y en las enseñanzas del profesor a una cultura que está centrada en los estudiantes y en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Ese es el gran cambio, es un cambio que va de hacer personas que aprueban y pasan exámenes, por ejemplo, a hacer personas que son capaces de tener autonomía, capacidad de reflexión, capacidad de decisión y responsabilidad sobre su propia vida y sus propios aprendizajes.